La laparoscopía ya no es un método nuevo, es un método de cirugía habitual. Si estamos hablando a fines de los años 80, a mediados de a fines de los años 80, que son más de 30 años, más de un tercio de siglo, ya se comenzó a hacer la laparoscopía, a realizar la laparoscopía. Entonces, ahora es una técnica habitual, común y corriente en nosotros los cirujanos, ¿no? Nos permite tener una visión más amplia de la cavidad abdominal, porque nosotros podemos mover la cámara y podemos obviamente ver toda la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, y tener digamos, un diagnóstico mucho más certero de lo que está ocurriendo en el abdomen, sobre todo en el abdomen agudo, donde no tenemos un diagnóstico preciso. Y si es en cáncer, obviamente ayuda en el estadiaje. Entonces, la laparoscopía ha sido una herramienta fundamental. Lo comenzó el doctor Pursen. Yo tuve la oportunidad de conocerlo antes que fallezca, este ginecólogo alemán que fue vapuleado en su hospital, tuvo que ir a trabajar en un hospital rural, pero quedará en historia como el verdadero padre de la laparoscopía moderna, porque él comenzaba a hacer apendicectomías laparoscópicas por lo que era endometriosis en el apéndice. Entonces, lo primero que se hizo en la laparoscopía no fue colecistectomía, como muchos pensamos, ¿no? Realmente lo primero que se hizo fue apendicectomías, y fue el doctor Pursen el que realmente comenzó a realizar esos trabajos, y por lo cual él fue vapuleado y fue realmente prácticamente expulsado del hospital y tuvo que ir a trabajar en un hospital rural. Yo tuve el placer de conocerlo y el honor de conocerlo al doctor en Guadalajara, en un congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Muy bien, si ustedes pueden ver, todas estas son indicaciones. Prácticamente todos los procedimientos abdominales se pueden hacer por vía laparoscópica, incluso operaciones de Whipple por cáncer de páncreas. Realmente todo procedimiento debe hacerse. En trauma está limitado, obviamente, acá dice traumatismo abdominal cerrado y penetrante, está limitado a los pacientes que tengan digamos, estén con compromiso, sin compromiso hemodinámico, o sea, estén hemodinámicamente estables. Pacientes que estén hemodinámicamente estables y en quienes se sospecha, por ejemplo, una herida de bala. Una vez entré a hacerle una laparoscopía a un herido de bala que era el guardaespaldas del embajador alemán. ¿Y por qué? Porque daba la impresión de que era una herida tangencial. Y claro que le dolía el abdomen, pero obviamente el tipo era un tipo maceta y probablemente había agarrado el músculo. Hicimos una laparoscopía y encontramos que la bala no había penetrado el peritoneo, así que se quedó 6 horas y se fue de alta. Pero las indicaciones son muy puntuales. El gol estándar del trauma abdominal sigue siendo la laparotomía, porque nos permite hacer un mejor control hemorrágico de la hemorragia. Muy bien. Diagnóstico y quirúrgico. Diagnóstico, pues cuando no tenemos una idea clara de qué está ocurriendo en el abdomen, ¿no? Estamos sospechando que puede haber neoplasias, adherencias, infartos. Entonces, todo lo que es diagnóstico nos puede ayudar. Y después lo podemos terminar, esta laparoscopía diagnóstica, con una laparoscopía quirúrgica, o sencillamente con el diagnóstico podemos convertir hacia una cirugía convencional si es que no podemos resolverlo por laparoscopía. O de lo contrario, sencillamente terminamos solamente en laparoscopía diagnóstica, porque si encontramos un cáncer avanzado, entramos, vemos y salimos. No hacemos mayores procedimientos. En cambio, el quirúrgico, pues como ya le dije, está prácticamente en cualquier patología intraabdominal. El otro día han entrado los ginecólogos y han hecho
incluso de un embarazo ectópico roto, hicieron su tratamiento quirúrgico, ¿no? Muy bien. Contraindicaciones absolutas, pues si el paciente tiene una insuficiencia cardiopulmonar grave, ¿no? Que realmente hacer un neumoperitoneo le vaya a producir problemas ventilatorios y cardíacos, solo en esos casos. Después, relativas, coagulopatía, obesidad mórbida ya no es contraindicación. Incluso acuérdense que los obesos mórbidos se les hace cirugía bariátrica por vía laparoscópica. Y la gestación, que tampoco es una contraindicación, ¿no? Se hace apendicectomías laparoscópicas en gestante. El preoperatorio de la cirugía laparoscópica es idéntica al de la cirugía convencional. Se le da antibióticos profilácticos, se le da tromboprofilaxis si es que lo requiere, ¿no? Se puede realizar realmente preparación intestinal, sondajes, todo idéntico a lo que es una cirugía convencional. Las evaluaciones preanestésicas, todo tiene que ver, sobre todo siempre viendo digamos, que no tenga problemas cardiorrespiratorios muy graves. Muy bien. El neumoperitoneo, primero se usó aire de ambiente, no es que sea aire de ambiente, sino que se tensaba la pared abdominal con grandes separadores, se elevaba y se creaba ese espacio virtual que es el peritoneo, se convertía en un espacio real. Después se han tratado otros, acuérdense que nosotros usamos CO2. El problema del aire es la presencia de oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es inflamable, ¿no? Puede producir combustión. Entonces, incluso para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Entonces, por eso es que imagínense, si hubiera oxígeno en el peritoneo y nosotros vamos a coagular un vaso, obviamente vamos a crear un incendio dentro de la cavidad del paciente. Por eso el oxígeno no se usa por ningún motivo. El problema del helio, del neón, del argón es que pueden causar embolias gaseosas. El óxido nitroso puede ser peligroso porque su absorción, es absorbible y favorece la combustión. Entonces, el gas más inocuo incluso es barato y el que mejor se adapta para hacer nuestros procedimientos laparoscópicos es el CO2, ¿no? El CO2. Entonces, después el oxígeno descartado por la posibilidad de que haya combustión. Entonces, el CO2 es la vedette para nosotros hacer nuestro neumoperitoneo, ¿no? Se absorbe y es eliminado por los pulmones en forma rápida y sin mayor complicaciones. Es soluble en la sangre y no provoca acidosis, ¿no? Y lo más importante de todos es que no favorece la combustión. Entonces no hay riesgo de que vayamos a producir una explosión dentro de la cavidad peritoneal. Entonces siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que estar revisando los balones de la clínica, del hospital, que tengan CO2. Hay que tener cuidado que no se confundan con los balones de oxígeno. Entonces, siempre estar atentos. El neumoperitoneo, el CO2, ya lo dije, es el gas más inocuo, más fácil de adquirir, de bajo costo, de fácil manejo, altamente difundible y soluble en sangre, y se elimina obviamente por los pulmones, ¿no? No es irritante para el peritoneo y no favorece la combustión. ¿Cómo se accede en cirugía laparoscópica? Se puede acceder por una
por una aguja de Verés, se punza generalmente a través del ombligo. Si es que hubiera uno sospecha de adherencias a nivel del ombligo, se puede hacer en cualquier otra parte del abdomen, pero siempre hay que tener cuidado para no punzar intestino, para no punzar un vaso sanguíneo. Entonces siempre la aguja de Verés uno lo introduce y siente 2 clics, el paso de la fascia y el paso del peritoneo. Uno se da cuenta que está en cavidad, pone una gotita de cloruro para tener la certeza. Cuando ya tenemos experiencia, de frente le conectamos el CO2 y vamos punzando y vemos que la presión del peritoneo esté 3 o menos, ¿no? Para decir que estamos en cavidad abdominal. Hay otra técnica también para abordar el abdomen y crear el neumoperitoneo, que es la técnica de Hasson. La técnica de Hasson, que se hace por un abordaje abierto, se va cortando y se va penetrando hasta que uno entra en cavidad y introduce el trocar de frente. Porque acuérdense que después que uno hace el neumoperitoneo con el Verés, uno retira la aguja de Verés, introduce un trocar. Introduce el trocar sabiendo que hay neumoperitoneo y que la posibilidad de que podamos lesionar una víscera hueca o podamos lesionar un vaso es menor gracias a que hemos hecho un neumoperitoneo. La técnica de Hasson también es una técnica muy segura por la cual uno entra prácticamente a cavidad y bajo visión directa uno introduce el trocar dentro de la cavidad abdominal. Muy bien. Esto más o menos es, siempre usamos bisturí número 15 para hacer todos los cortes de todos los puertos que nosotros vamos a usar. Entonces, uno hace el corte, introduce la aguja de Verés y se hace un espacio y a través de eso se introduce la aguja de Verés. Es la forma vertical. Yo generalmente levanto con una compresa parte del abdomen y un poquito la inclino para poder ingresar. Esas ya son maniobras de cada cirujano que con experiencia lo va haciendo, ¿no? Entonces después uno retira la aguja de Verés y procede a introducir el trocar, ¿no? Y uno ya tiene una visión más directa, ¿no? Siempre es recomendable tener la presión intraabdominal entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Lo ideal es no pasar más de 15 milímetros de mercurio para no tener trastornos hemodinámicos. Lo ideal, suficiente con una presión de 13, de 12, 13 es más que suficiente para uno tener una buena visibilidad, ¿no? El flujo debe ser de 1 a 2 litros por minuto de CO2. Realmente no se necesita más de 15 para crear el neumoperitoneo. Máximo 15. El neumoperitoneo abierto, uno va disecando hasta cavidad, introduce el trocar. ¿Cuándo? Cuando uno sospecha que puede haber adherencias ahí, o sea, cicatrices internas, ¿no? Las adherencias no es otra cosa que cicatrices internas, ¿no? En pacientes muy delgados, en niños, generalmente hay colegas que les gustan mucho hacer neumoperitoneo abierto y otros que nos gusta usar más la aguja de Verés, pero los dos están bien hechos. Los dos están bien. Sí he hecho yo técnica de Hasson cuando sospechaba que había realmente adherencias muy firmes y esto me permitía entrar como si fuera una cirugía abierta, pero obviamente en un espacio muy chico, muy pequeño, porque el corte es de 12 milímetros. Entonces, pero uno puede ir, como es a nivel del ombligo, uno puede ir disecando y puede ir viendo lo que va cortando, hasta que uno llega a cavidad y uno introduce el trocar, ¿no? Se colocan 2 pinzas de Kocher sobre la aponeurosis. Realmente yo no lo hago, pero está indicado en la técnica y
Y esto maltrata los tejidos, la aponeurosis lo maltrata, pero algunos lo hacen. ¿Cuáles son las complicaciones del neumoperitoneo? Obviamente el neumoperitoneo no es que esté exento de complicaciones. Puede haber enfisema, lo más frecuente que vemos es enfisema subcutáneo. Dolor en hombro derecho o en espalda, sobre todo cuando uno tiene neumoperitoneos mayores de 13, 14, 15, incluso hemos visto cuando se pasan de 15, obviamente siempre va a haber dolor en hombro derecho o en la espalda. Neumotórax, que es poco frecuente, pero también está reportado. Hipercapnia, sobre todo en pacientes que tienen problemas pulmonares. Oliguria, nunca he visto una oliguria, nunca he visto un infarto pulmonar, nunca he visto una embolia por gas de CO2, pero están reportados y hay que anotarlos en lo que son las complicaciones. Las ventajas: se reducen las infecciones, se reduce la estancia hospitalaria, es un procedimiento más rápido, causa menos dolor, menor tiempo de recuperación, el paciente se incorpora más rápido a su trabajo, tiene mejores resultados estéticos, obviamente, porque no hay un corte, y menor formación de adherencias, que es un punto importante. ¿Cuál es la desventaja? Básicamente el costo, ¿no? El costo y el entrenamiento que tiene que tener el cirujano. Pero el costo de la cirugía es importante. Como ya les dije, las ventajas es que yo puedo visualizar toda la cavidad abdominal, puedo verla en forma precisa, ¿no? Podemos realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, hay menos traumatismo y menos tasas de complicaciones que las cirugías convencionales. Esta es la torre de laparoscopía, donde está la pantalla, donde está el insuflador, donde está la fuente de luz, donde está el electrocauterio. Todos ellos forman, y los pedales para poder utilizar. Tenemos pinzas, ¿no? Hay una fuente de luz fría, una fibra óptica que nos va a conectar. La fuente de luz siempre tiene una fibra óptica que conecta la fuente de luz con el laparoscopio. Hay un insuflador, ¿no? De CO2, ¿no? El insuflador de CO2, una cámara, la cámara de video. A esta cámara lo vamos a acoplar cualquiera de estos que son los laparoscopios. Los laparoscopios que pueden ser de 0 grados, de 45 grados, de 30 grados, etcétera, etcétera. Ellos lo acoplamos a la cámara de video. El monitor de TV, donde lo ideal es tener grabador. Esto es la cámara. Esta es la cámara que se va a conectar acá. El laparoscopio que se va a conectar a la cámara, ¿no? El laparoscopio. El electrocauterio, siempre para poder coagular los vasos sanguíneos. Y el balón de CO2. Siempre verificar que sea balón de CO2 y no de oxígeno. Muy bien, fuente de luz con su cable, con su fibra óptica, acá brillando porque da luz. El laparoscopio, ¿no? El laparoscopio que se conecta a la cámara de video. La sala de laparoscopía, que es una sala, en el caso de nuestro hospital, es una sala de cirugía normal con su equipo de cirugía laparoscópica, obviamente. Con su equipo de cirugía laparoscópica. La preparación del instrumental es importantísimo. Es muy importante preparar el instrumental. La aguja de Verés, lavar bien. Acuérdense que el lavado es importante, más importante que la esterilización, porque si ustedes dejan residuos de sangre, secreciones, por más que lo esterilicen, ese material no está estéril. Tiene que estar bien lavado, tienen que sacar todo, secreción, sangre, y recién poder esterilizarlo. En el caso de mi hospital, nosotros lo esterilizamos con lo que son soluciones
desinfectantes. Ahora hay nuevos soluciones que nos permiten desinfectar. Esto no se desinfecta con calor, ni tampoco ni con calor seco, ni con calor húmedo. Estos realmente se desinfectan con soluciones, ¿no? Con soluciones y desinfectantes, en todo caso con CO2, con óxido de etileno se puede esterilizar también. Pero lo que siempre hacemos por la cirugía que es frecuente, la cirugía laparoscópica en los hospitales, usamos las soluciones. Muy bien. Las posiciones lo vamos poniendo de acuerdo a lo que nosotros queremos operar. Si operamos apéndice, lo inclinamos y lo inclinamos un SAI izquierdo. Y si es vesícula, lo inclinamos en esta posición y le damos también un SAI izquierdo. Entonces, todo esto para poder, las vísceras se puedan, digamos, no se metan en el campo operatorio donde nosotros queremos trabajar. La colecistectomía laparoscópica, hay dos técnicas, la francesa, donde el cirujano se pone entre las piernas del paciente y se realiza la cirugía. En la cirugía americana, donde el cirujano se pone en el lado derecho, ¿no? Y acá el ayudante se pone en el lado derecho, acá se pone en el lado derecho, y los otros ayudantes en el lado izquierdo. ¿Cuál es la mejor? La que el cirujano domine más. Yo comencé haciendo cirugía americana, me gusta ahora más la posición francesa. Pero, ¿cuál es la mejor? La que el cirujano se acostumbre mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la posición americana, el cirujano en esta posición, en el lado izquierdo del paciente, y los ayudantes en el lado derecho. En cambio, siempre son 3 los cirujanos en la posición americana. En la posición francesa son 2, el cirujano entre las piernas del paciente y el ayudante en el lado izquierdo del paciente. Muy bien, esta es la posición de trócares, más o menos para ver. El puerto 1 es básicamente de 10 milímetros en el ombligo, el puerto 2 es el puerto 2 es de 10 milímetros también, más o menos entre el mesogastrio y el epigastrio. El puerto 3 es de 5 milímetros, es básicamente en el flanco derecho del paciente, y el cuarto puerto es en el epigastrio, también de 5 milímetros. Es diferente en la técnica americana, donde acá es el puerto 1 es 10 milímetros, el puerto 2 es 10 milímetros y el puerto 3 y 4 son de 5 milímetros. Entonces la posición de los trocars también varía. ¿Cuál es la mejor? La que el cirujano se pueda adaptar mejor. Las pinzas son rectas, la Maryland, que lo usamos con mucha frecuencia, la fijación plana, le llaman comúnmente la pinza pico de pato, para tracción, para extracción, que tienes varios dientes, para tracción tiene un solo diente, fijación, la de fijación circular, la de fijación dentada con varios dientes, y la Baco, que lo usamos en apendicitis. La Metzenbau, que es una tijera para cortar, el gancho, que también sirve para cortar, y la tijera recta. Después tenemos pinzas de Alice, de Duval, de Baco, que son pinzas que también tenemos, que son referentes de las pinzas de cirugía convencional. Muy bien, Maryland recta. Los trócares pueden ser de 10, de 5 milímetros, y hay diferentes con roscas, sin roscas, donde uno tiene que enroscar o no. El Grasper, que es un tipo de pinza. El Hood, que nos ayuda mucho para hacer para quemar y poder disecar los tejidos, sobre todo la vesícula y el apéndice. Entonces nos ayudan bastante. Los trócares, que pueden ser reutilizables o pueden ser descartables.
nosotros todo lo hacemos reutilizable, ¿no? Nuestros pacientes no tienen la suficiente cantidad de dinero para poder, digamos, pagar una cirugía, una cirugía nueva, por decirlo así, con todos los costos de troca y pinzas. Por eso nosotros reutilizamos y nos va muy bien, así que lo seguimos haciendo. ¿Alguna pregunta de cirugía laparoscópica, jóvenes? Es una visión general de lo que es la cirugía laparoscópica, ¿no? Es realmente una visión general de lo que es la cirugía laparoscópica. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, continuamos.